El Antonov An-225 se encontraba en la cúspide de las maravillas más fascinantes de la aviación moderna. Cada vez que despegaba y aterrizaba, los entusiastas de la aviación quedaban asombrados de cómo un coloso semejante lograba hacerlo con tanta facilidad. La aeronave había sido apodada Mriya, que en ucraniano significa sueño. Para el pueblo ucraniano, esto era más que un avión. Era un fuerte símbolo de su identidad como pueblo y de su soberanía. Así que, cuando se supo que el An-225 había sido dañado durante los primeros días de la invasión rusa de Ucrania, la industria de la aviación quedó llena de tristeza. Para colmo de males, el daño al avión fue tan extenso, tanto que repararlo sería una tarea imposible. Sin embargo, cuando la industria comenzaba a avanzar, el gobierno ucraniano dio una sorpresa. Planeaba inyectar la asombrosa cantidad de $3.000 millones en un programa que vería al An-225 volver a los cielos. Entonces, ¿cómo planea el gobierno ucraniano traer de vuelta a este gigante amable que fue dañado más allá de toda reparación? Esto es, la historia del audaz plan para devolver al An-225, un aeronave que también se elogia como la joya de la corona de la industria de la aviación. Antes de profundizar más a fondo en el audaz plan para devolver el An-225, primero necesitamos echar un vistazo breve a su historia. Para entender esto, debemos regresar a la década de 1980, una época en la que la Unión Soviética y los Estados Unidos competían ferozmente para superarse mutuamente en todos los aspectos mientras buscaban proyectar poder y afirmar su dominio en la arena global. A medida que esta competencia se intensificaba, los Estados Unidos hizo titulares con su programa espacial e incluso fue más allá al desarrollar el transbordador espacial, que pretendía usar en varios de sus proyectos de exploración espacial. La Unión Soviética no estaba dispuesta a dejar que esta hazaña de su némesis quedara sin respuesta. Se propuso desarrollar un vehículo espacial reutilizable, similar al transbordador espacial. El vehículo espacial más tarde llegaría a conocerse como Buran, que en ruso significa tormenta de nieve. Ahora, al igual que los Estados Unidos usaron una versión modificada del Boeing 747 para mover el transbordador espacial, el Buran también necesitaba ser trasladado. Además, algunas partes del cohete y el vehículo espacial tenían que ser trasladados a otros lugares, algunos a 1.500 millas de distancia. El asunto es que algunas de estas partes eran tan largas, de hasta 200 pies, y tan anchas como 26 pies. Esto significaba solo una cosa: la Unión Soviética necesitaba una aeronave gigantesca para transportar el cargas. En lugar de usar un avión ya existente y modificarlo, la Unión Soviética decidió diseñar un avión de carga pesada que pudiera transportar el Buran a cuestas. Unos años antes, un avión conocido como el Antonov An-124 había comenzado a desarrollarse. De hecho, la Unión Soviética había considerado inicialmente que el avión sería el transportador designado de la Buran. Sin embargo, algunos problemas, incluyendo su aspecto estructural y la capacidad de carga, hacían imposible usar la aeronave. Además, estaba tan avanzada en su fase de desarrollo que hacer alteraciones significativas sería contraproducente. Pero con el diseño del An-124 a mano, la Unión Soviética sabía lo que tenía que hacer. Continuaría desarrollando una unidad casi similar, pero hecha hacerlo más grande. Para eso alargó el frente y la parte trasera, y también quitó la puerta trasera de carga y la rampa que estaban en el An-124. Todo esto en un esfuerzo por crear más espacio interno para la carga. También reestructuró el diseño de la cola para asegurar que la aeronave tuviera más espacio longitudinal para llevar cargas en su parte trasera. Otro ajuste fue en las alas, que se hicieron más anchas para proporcionar sustentación adicional. El equipo de diseño también añadió una serie de refuerzos estructurales para asegurarse de que la nueva aeronave estuviera lista para las misiones futuras. Además, el equipo utilizó los mismos motores Ivchenko Progress D-18T que se habían usado en el An-124 y solo añadió dos más para un empuje adicional, llevando el número total de motores en la nueva aeronave a 6. El producto final, un coloso de aeronave que medía 84 metros de longitud, 18.2 metros de altura y tenía una envergadura de 88.4 metros. También podía levantar la impresionante cifra de 250 toneladas. 114 toneladas más que la capacidad máxima que el Boeing 747-8 carguero puede levantar. A pesar de todos estos esfuerzos para desarrollar el An-225, el colapso de la Unión Soviética también significó que el programa espacial quedaría obsoleto y, por extensión, el An-225 también se volvería más o menos irrelevante. Con eso fue almacenado y no fue hasta mediados de los años 90 cuando haría su regreso, esta vez como un carguero civil, transportador después de pasar por algunas modificaciones. Para cuando regresaba a los cielos como un carguero civil, estaba bajo la propiedad de Antonov Airlines de Ucrania, una división de la compañía de aviación Antonov que se especializa en el transporte internacional de carga. En los años posteriores a su reingreso al servicio, logró inigualables
hazañas, incluida una en la que transportó lo que sigue siendo el artículo de carga única más pesado jamás transportado por aire. Este artículo, un generador, pesaba 189 toneladas. El AN-225 también fue una parte significativa de varios esfuerzos humanitarios globales. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, entregó más de 100 toneladas de suministros médicos de China a Ucrania. También transportó equipos médicos a países como Polonia y Francia. También en 2018, después de que el tifón Mangkhut devastara Guam, el AN-225 fue muy útil al ayudar a entregar más de 123 toneladas de ayuda de emergencia para asistir a la región en su recuperación. Desafortunadamente, los días de gloria del AN-225 llegarían a un desafortunado fin en febrero. En 2022, cuando las fuerzas rusas atacaron el aeropuerto Hostomel, donde estaba siendo sometido a un mantenimiento intensivo. Durante el ataque, una parte significativa del avión fue destruida tras ser alcanzada por lo que parecía ser un cohete, disparado por uno de los helicópteros de ataque utilizados por las fuerzas rusas. La magnitud del daño fue evidente después de que el piloto jefe del avión, el capitán Dmitry Antonov, publicó un video que grabó después del ataque. Todo el frente del fuselaje había sido quemado sin posibilidad de reparación, y los motores en el lado de estribor también faltaban. Los motores en el lado de babor parecían estar intacta, pero el ala se había desprendido y estaba sobre un avión pequeño que también había sido destruido durante el ataque. El combustible también se filtraba de uno de los tanques de combustible del ala, un claro indicador de que la aeronave había sufrido daños inmensos. El lugar confirmó los temores de muchos entusiastas de la aviación y amantes del AN-225. El aeronave nunca volaría de nuevo. Así que no es sorpresa que tanta gente quedara atónita cuando las autoridades ucranianas anunciaron que iban a reconstruir la aeronave. El impactante anuncio llegó en noviembre de 2022, cuando el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reiteró que su gobierno estaba comprometido a reconstruir la aeronave. En su declaración, dijo que reconstruir el AN-225 era la única manera de que aquellos que han perdido sus vidas en la guerra pudieran ser honrados. Fue citado diciendo: construirlo por la memoria de los héroes es el estado correcto. Posición. Según él, reconstruir el AN-225 no es una cuestión de la cantidad de dinero que se podría utilizar. En cambio, es una cuestión de ambición y de aumentar el orgullo e identidad de la nación. Pero, ¿cómo planea Ucrania reconstruir un avión que parece completamente irrecuperable? Resulta que la Unión Soviética tenía planes de construir otro AN-225 después del exitoso completamiento y despliegue del primero, la unidad. El trabajo en la segunda unidad comenzó en la década de 1980, pero se detuvo en 1994 tras el colapso de la Unión Soviética, 3 años antes. Para cuando se detuvo el trabajo, el segundo AN-225 estaba completado al 70%. La razón principal para la paralización del proyecto fue el recorte de fondos por parte del nuevo gobierno ruso. Además, los análisis mostraron que un nuevo AN-225 no sería viable, ya que sus capacidades de carga se consideraron excesivas, y por lo tanto, la demanda de sus servicios no sería suficiente para justificar el gasto de dinero en su desarrollo. Sin embargo, en el año 2000, tras un aumento en la demanda de transporte de carga aérea, se tomó la decisión de reiniciar el desarrollo del segundo AN-225. No fue hasta 2006 cuando se confirmó que el trabajo comenzaría y que la nueva aeronave estaría lista para vuelos comerciales para 2008. A pesar de haber un plan y buena voluntad, las obras nunca comenzaron, y para 2009 estaba claro que la segunda unidad podría nunca ver la luz del día. Dicho esto, el anuncio de Ucrania de que reconstruirá el AN-225 se refiere a la segunda unidad y no a la que fue dañada durante el ataque aéreo en Hostomel aeropuerto. A pesar de todo eso, la pregunta que aún persiste en la mente de muchos ¿es lógica la decisión de reconstruir el AN-225? Ya es evidente que todo lo que Ucrania necesita hacer es completar el 30% restante del segundo AN-225 y el mundo tendrá un nuevo avión para maravillarse. Sin embargo, completar esta parte es más fácil dicho que hecho. El primer desafío que Ucrania tendrá que enfrentar es el costo asociado con la construcción del segundo avión. Inicialmente, los ingenieros involucrados en el proyecto estimaron que la parte restante podría necesitar alrededor de $500 millones para completarse. Sin embargo, después de un extenso análisis por partes externas, ahora se estima que el costo podría ser al menos $800 millones, con una mayor posibilidad de que se eleve a la asombrosa cifra de $3.000 millones. Ahora la pregunta es, ¿realmente es lógico que Ucrania invierta tal cantidad de dinero en un solo avión? Para muchos, esta sería una decisión imprudente, ya que en este momento, Ucrania está lidiando con muchos desafíos únicos que deben abordarse primero. Estos van desde crisis humanitarias hasta la necesidad de reconstruir la infraestructura crítica del país, que ha sido víctima de ataques sin fin por parte de Rusia.
En pocas palabras, Ucrania tiene problemas más urgentes y desarrollar un avión no debería ser una prioridad en este momento. La sostenibilidad es otro desafío con el que Ucrania tendrá que lidiar. Verás, los motores turbofan Ivchenko Progress D18T que el AN-225 está destinado a usar podrían estar muy lejos de sus mejores días en términos de sostenibilidad. Es innegable que este motor fue un logro significativo en los años 1970 cuando se fue desarrollado. Sin embargo, en comparación con los motores turbofan modernos, se queda corto en términos de eficiencia de combustible y emisiones. Por ejemplo, consume 0,345 kilogramos de combustible para producir 1 kilogramo fuerza de empuje durante 1 hora en el despegue. Por otro lado, las series de motores más recientes muestran mejor eficiencia de combustible y son por lo tanto más eficientes. Además, sería imposible para los turbofan D18T cumplir con los niveles de sostenibilidad modernos que se requieren de los motores y aeronaves antes de que estén certificadas para volar en ciertas regiones del mundo. Siguen surgiendo más desafíos para Ucrania y su audaz plan de traer de vuelta el AN-225. Esencialmente, el AN-225 fue construido hace casi 5 décadas y el trabajo en el segundo avión se detuvo hace unas 3 décadas. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Significa que las instalaciones que se usaron en el desarrollo de esta aeronave han estado cerradas durante mucho tiempo, mientras que otras han sido demolidas o reutilizadas para otros usos. Y eso no es todo. Hay varias de estas instalaciones que están almacenadas justo en medio del territorio ruso. Esto significa que si Ucrania va a seguir adelante con este plan, primero tendrá que pensar en reconstruir todas las instalaciones necesarias, una tarea abrumadora que podría tardar muchos años en completarse. Además, la mayoría de los miembros del equipo de ingenieros que trabajaron en el primer AN-225 y en la segunda unidad parcialmente completa están jubilados o ya han fallecido. Esto dificulta aún más el trabajo, ya que significa que Ucrania podría verse obligada a buscar primero a los miembros restantes de este equipo y hacer que entrenen a nuevos miembros, que luego se incorporarán al equipo de ingenieros para completar el restante 30% del segundo aeronave. Esto también señala los factores de tiempo y costo que aumentarían significativamente, haciendo aún más desafiante devolver el AN-225 al servicio comercial. Sin embargo, no todo es pesimismo y desesperación para Ucrania en su esfuerzo por reconstruir el AN-225. A pesar de enfrentar todos estos desafíos, Ucrania y su gente estarán felices de saber que hay algunos factores que favorecen la reconstrucción del AN-225. Primero, ¿recuerdas que dijimos que el AN-225 se construyó basado en el plano de su hermano menor, el AN-124? Bueno, esto significa que las dos aeronaves también comparten una serie de partes y accesorios. No hace falta decir que Antonov Airlines, la compañía que posee estas aeronaves, ya tiene una cantidad de estas partes y accesorios en su inventario, o tiene un proveedor listo cada vez que sean necesario. Además, es importante recordar que el primer AN-225 no fue dañado por completo. A partir del video publicado por el capitán Dmitry Antonov y otras imágenes publicadas en línea, es evidente que hay varias partes que se pueden rescatar de los restos y usar en el segundo avión incompleto. Es probable que esto ya se haya hecho, ya que el equipo de ingeniería busca trabajar con todo lo que tiene a su disposición para ver que el sueño vuelva a los cielos. Sin embargo, podría haber un problema en este punto. Resulta que el segundo avión fue construido con especificaciones ligeramente distintas al primer modelo. Específicamente, fue diseñado de tal manera que tiene una puerta de carga trasera y su cola fue rediseñada con un estabilizador vertical. Por lo tanto, podría ser posible que varias partes recuperadas del primer AN-225 sean incompatibles con el segundo avión. Sin embargo, el equipo de ingeniería podría encontrar maneras de ajustar estas piezas y hacerlas compatibles. En resumen, es un juego de esperar y ver cómo se logrará todo esto. Otro factor que podría funcionar a favor de Ucrania en realidad se remonta a 2016. Verás, durante ese periodo, China y Ucrania firmaron un acuerdo para completar los trabajos pendientes en el segundo avión. En este acuerdo, China sería responsable de financiar, mientras que Ucrania sería responsable de construir el avión. Tras la exitosa finalización de este avión, el acuerdo ofrecía la oportunidad a los dos países de explorar la posibilidad de una producción en serie conjunta del AN-225 en China, bajo licencia de Antonov Aerolíneas. Los informes indicaban que se esperaba que China invirtiera cerca de $300 millones en este proyecto. Desafortunadamente, el acuerdo fracasó y el proyecto nunca se exploró nuevamente. Ahora, Ucrania podría intentar revivir este acuerdo y ver si China estaría interesada en explorar el programa nuevamente. Sin embargo, la situación geopolítica actual podría ser un desafío significativo, especialmente porque China y Rusia parecen disfrutar de algún tipo de camaradería. Por lo tanto, a Ucrania podría no gustarle asociarse con un país que tiene fuertes relaciones diplomáticas con su mayor adversario. Entonces, con todo esto sucediendo, ¿cuál es el camino a seguir para Ucrania y su atrevido plan de reconstruir el AN-225? Si Ucrania quiere reconstruir con éxito el AN-225, tiene que lidiar con los desafíos que acabamos de discutir.
Primero, y más importante, tiene que abordar otras cuestiones más urgentes que necesitan atención inmediata. En este momento, el país enfrenta una crisis humanitaria que necesita ser resuelta, y resuelta primero. Además, sus infraestructuras críticas están en ruinas y también deben ser atendidas. Su sistema de defensa también debe ser reforzado para asegurar que pueda defender su soberanía durante periodos prolongados. Por mucho que el AN-225 se considere un símbolo de identidad y resiliencia del pueblo ucraniano, está claro que no es la mayor prioridad en este momento. Supongamos que Ucrania aborda todos estos problemas y ha asegurado los fondos para la reconstrucción del AN-225. Debe considerar cómo abordará los problemas de sostenibilidad y eficiencia que afectan al Yovchenko. Progreso. Una forma en que podría abordar este problema es buscando asociaciones con fabricantes de motores de avión, reconocidos como Rolls-Royce y General Electric. Por ejemplo, Rolls-Royce está trabajando actualmente en un nuevo motor turbofan con engranaje y alto bypass, conocido como el Ultrafan. La empresa ha confirmado que este motor será un 25% más eficiente en combustible y también tendrá menos emisiones. Por otro lado, General Electric ha revolucionado la industria con su motor GE9X, que es un 10% más eficiente en combustible, más eficiente que el motor de la generación anterior, y emite 55% menos gases tóxicos en comparación con cualquier otro motor en su categoría. Ahora, en este momento, estos dos motores son los más eficientes que pueden impulsar el AN-225. Si Ucrania pudiera lograr un acuerdo con alguna de estas empresas para reacondicionar el nuevo AN-225 con sus motores, sería un gran avance para convertirlo en una máquina aún mejor que cumpla con los estándares de sostenibilidad global. Además, Ucrania podría utilizar sus fuertes relaciones diplomáticas con otros miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para ver si puede obtener acceso a algunas de las piezas y accesorios necesarios. Por ejemplo, puede colaborar con Spirit Aerosystems de Estados Unidos para la producción de algunas partes del fuselaje que podrían ser necesarias. Además, puede buscar asistencia de Collins Aerospace, también de los Estados Unidos. Estados Unidos para el suministro de aviónica, sistemas de interiores y servicios de gestión de información. También podría colaborar con fabricantes de aviones como Boeing y Airbus para explorar la posibilidad de resolver los desafíos existentes. Una cosa es segura: el AN-225 es una maravilla de la ingeniería que restaurará mucha esperanza y orgullo entre el pueblo ucraniano y la industria de la aviación en general. Si se abordan los desafíos existentes, entonces nada puede detener a este gigante gentil de surcar los cielos una vez más. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas más videos como este.